vídeo de hoy volvemos al reciclaje. Vamos a darle una segunda vida a un bote de snack como este. Si no tenéis, buscad una lata. También nos sirve. ¿Os gusta la idea? Acompañadme. Comenzamos. Para el vídeo de hoy yo voy a utilizar un envase como este. Es un bote de snack, un tamaño intermedio, no es el bote grande, pero vais a ver que voy a recortar la parte superior para hacerlo un poquito más bajo para la manualidad que quiero realizar. Si vuestro bote es uno de los grandes, nos sirve igualmente recortándolo. También nos puede valer un envase de cualquier fluido, gel o incluso una lata. Lo podréis adaptar a vuestros materiales. En el borde superior del envase he realizado unas pequeñas marcas a la misma distancia. Pego una cinta carrocera, también nos vale una cinta masking o washi tape. Ayudándome de una cuchilla afilada, un bisturí, voy a ir cortando ese margen superior y obtener la medida que deseo. Paso la cuchilla en repetidas ocasiones sin presionar mucho para no doblar el envase y después, incidiendo con la punta, voy cortando hasta retirar el borde superior. Y después retiro la cinta carrocera. Voy a forrar la parte exterior con unos preciosos papeles de scrap que vimos en las colecciones anteriores de Panalisa. Y para pegarlas o adherirlas al envase voy a utilizar cinta adhesiva doble cara. En concreto, esta que es un poco más gordita de lo habitual y por ello siempre me cuesta utilizarla en proyectos normales de scrap. Voy a aprovechar este reciclaje ya que no me importa darle más consistencia al bote que estoy realizando. Iré añadiendo diferentes cintas al contorno hasta cubrir por completo toda la superficie. Por supuesto, se puede utilizar una cinta adhesiva doble cara normal. Al llegar al borde superior, retiro el exceso de cinta. Para que se fije bien la cinta adhesiva, la voy presionando por encima con una plegadera. Para forrar la parte exterior voy a utilizar uno de los papeles tan bonitos de la colección Glamour que me enviaron desde Panalisa Craft. Entre los múltiples diseños escojo un precioso estampado tipo panal de abeja. Para el alto de papel que necesitamos vamos a tomar medida del envase y le vamos a dar un extra en el margen superior de 1,5 centímetros para después proteger y forrar el borde superior. Estos pliegos miden 15 por 15 centímetros y no me dan para el contorno completo exterior del bote que estamos realizando. Tomo medidas tanto del contorno como de la altura y corto 2 piezas que cubran la parte exterior. No os doy medidas ya que vosotros realizaréis este trabajo, si es así vuestro deseo, con el envase que dispongáis y será difícil que se ajuste a las mismas que el mío. Es por ello que simplemente me estáis viendo tomar medidas y recortar 2 piezas con el alto y el contorno exterior. Evidentemente, si vuestro papel es más grande, no tendréis que hacer ningún tipo de empalme y será todo mucho más sencillo. Necesito unir 2 piezas de papel para conseguir el diámetro exterior del envase. Le doy un pequeño margen, un pliegue de un par de milímetros por el que uno las 2 piezas de papel y también le dejaré un margen para que después, cuando forremos nuestro envase, monten uno por encima del otro y hacer un encaje perfecto. Antes de pegar el papel sobre la cinta adhesiva doble cara, voy a entintar los bordes. Voy a hacerlo con tinta de scrap permanente en color sepia. También podríais hacerlo con pintura acrílica y la técnica del pincel seco, descargando bien el pincel y pasando por los bordes. Este paso podéis prescindir de él si no os apetece o queréis darle otro acabado al trabajo. Vamos ahora a pegar el papel. Retiro el papel protector de todas las diferentes cintas que hemos pegado al envase y ajustamos muy bien. Para colocar el papel recto nos guiamos del borde inferior, esa pequeña pestaña metálica que tiene el envase, y que nos quede el papel recto para no ir torciéndonos. Y esta cinta es un poco más gordita de lo normal, ya os lo decía anteriormente, pero es que además pega
con muchísima fuerza. Imposible despegar el papel si me equivoco. Poco a poco fijo la primera parte y voy despegando paulatinamente las cintas protectoras de papel hasta llegar al final. Voy muy despacito, aunque en imagen lo veáis más acelerado, para evitar burbujas de aire o que el papel se vaya torciendo. Al llegar al final, extiendo una pequeña capa de cola blanca y pegamos ese pliegue sobre el inicio del papel. Y ya está, ya tenemos la parte exterior forrada. En el borde superior de papel que hemos dejado, vamos a hacerle pequeños piquetes con una tijera a 1 centímetro, medio centímetro, no importa que no sean exactos. Doblamos ayudándonos, por ejemplo, de una plegadera hacia la parte interior. Si viéramos que en alguno de los pliegues nos sobra mucho papel, podemos recortar esos piquetes para que el borde nos quede lo más apañado posible. Y después me voy a ayudar de silicona fría o pegamento tipo block para pegar esta pestaña de papel superior hacia adentro. Para forrar la parte interior voy a escoger un papel de la colección Acrylic con un estampado y colores que creo que encaja bastante bien con el diseño exterior, y dejo los bonitos papeles de la colección anterior para otros trabajos. De nuevo nos toca tomar medidas con el contorno interior de nuestro bote y el alto del mismo. Y de nuevo le dejo una pestaña de 1 centímetro, 1,5 centímetros, en este caso para la parte inferior, para forrar bien ese interior inferior del bote. Antes de pegarlo, vamos a hacer las pestañas en el margen inferior que he marcado con un boli para no pasarme. Doblamos hacia la parte interior y entinto lo que será el borde superior y de nuevo utilizo silicona fría para pegarlo e incorporarlo a la parte interior del bote. Para terminar con el forrado interior de este envase, una circunferencia con el mismo papel interior, con el diámetro de nuestro envase, y lo pego ayudándome por un lado en el borde de cola blanca y en el interior de silicona fría. Y ya tengo el envase completamente forrado. Pasamos ahora con la decoración que le vamos a dar a este bote. Voy a utilizar pequeñas etiquetas que tengo ya recortadas con un bonito diseño de papel que me regaló mi hermana, que incluía abejas y que va genial con el decorado exterior que hemos utilizado. Busco cuál de todas las etiquetas que dispongo pega más o me gusta por tamaño. De entre todas ellas escojo la que creo que va mejor por tamaño, forma, y a la parte posterior de la misma le pego una etiqueta recortada con el mismo tamaño en cartulina tipo craft. Para poder colocarla sobre nuestro envase, como este es de cartón, vamos a hacerle un pequeño agujerito y colocarle un eyelet. Yo voy a utilizar, ya que la tengo, una Crop-A-Dile, pero podríais perfectamente con un punzón hacer un pequeño agujerito e incluso colocar el eyelet de manera manual. Hago muchas pruebas, tengo diferentes etiquetas o pegatinas que le puedo colocar a la parte exterior y al principio pienso en colocarle un eyelet bastante grande, pero una vez que hago el agujero me decido por uno más chiquitito y que deje ver mejor la etiqueta en cartulina craft que le vamos a pegar de handmade, ya que esta, sin proponérmelo, parece que le da un toque como de cuero, de piel antigua.
En el agujerito de la etiqueta también voy a colocar un eyelet. Decido hacerlo en un tono turquesa, verde, que le da su toque de color, pero perfectamente encajaría cualquier otro en blanco, negro o en un oro viejo. Y ahora vamos a seguir añadiéndole pequeños detalles o colgantes decorativos a nuestra etiqueta. Podemos utilizar todo lo que tengamos en casa o aquello que se adecue mejor a la decoración que le queremos dar. Yo saco todos mis apichusques, herramientas de bisutería, cadenitas, charm con forma de abeja que le pega mucho. Ya visteis la etiqueta que habíamos realizado hace un par de vídeos que quedaba genial. Si no tenéis un papel decorativo podréis utilizar sellos de silicona para hacer una etiqueta estampada o incluso utilizar cordones de rafia o de yute o de algodón que tengáis. No necesitamos que sea una cadena metálica. Yo voy probando, viendo que encaja mejor, si le pega una cosita por aquí, si no, si le cambio el color, si le pongo otra cosa más graciosa, alegre o que destaque o que encaje más con el toque que le quiero dar. Podemos cambiar o modificar las decoraciones. Yo simplemente, como siempre os digo, os dejo una simple idea. Vosotros adecuarlo a lo que tengáis o dispongáis y más os guste. Me voy acercando al final de este vídeo y me doy cuenta, o a mí me lo parece, que me está pidiendo algo más. Busco entre las cintas, puntillas, cordones que tengo en casa y encuentro un cordoncillo de yute que le pega bastante a esta decoración rústica que le estoy dando al bote y coloco una pequeña cinta en la parte superior protegiendo el borde que no terminaba de convencerme y el borde inferior del mismo. Para pegarlo utilizo silicona caliente. Si te está gustando la idea de hoy y todavía no estás suscrito, te invito a hacerlo. Es totalmente gratuito. Puedes hacerlo pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla y si activas al lado la campanita, te llegará una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo y de esa manera no te perderás nada. Y remato, ya sí, como punto final, con una pequeña etiqueta de las que tengo por aquí. También puedes regalarme un dedito arriba, comentar qué te está pareciendo esta idea o compartirla con tus amigos y seguidores en redes sociales. Eso me ayuda un montón. A todos y cada uno de vosotros que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Con esto sí que sí, lo doy por terminado. Portapinceles terminado, que se suma al escritorio de materiales de manualidades. Ahora ya tengo todos los pinceles de scrap que habíamos visto en el haul anterior de Yum organizados y a mano. Y además con una vista muchísimo más alegre y personalizada. A veces mezclamos materiales que no tienen nada que ver unos con otros y creamos objetos completamente nuevos con una nueva funcionalidad y además a nuestro gusto. ¿Qué más podemos pedir? ¿Os ha gustado el trabajo de hoy y el aspecto rústico envejecido que le hemos dado a este reciclaje? Podéis decirme cómo lo habríais hecho vosotros. Y voy tomando nota. Me despido. Soy Yolanda de Creados con Pasión y volveremos la semana que viene con nuevas y creativas ideas. ¡Chao!